Bien, vamos a resolver el problema del tour del caballo. Hay que realizar un programa entonces que resuelva el tour del caballo, que consiste en el recorrido del caballo por el tablero de ajedrez, visitando todas las casillas sin repetir ninguna, ¿no? Acá en la figura se muestra el caballo en esta posición, hasta dónde puede ir. Todos sabemos cómo se mueve el caballo, ¿no? Dos en una dirección, uno en la otra, o lo opuesto, uno en la otra, dos en la siguiente, en forma de L, ¿no? Entonces desde esta posición que es E4 puede llegar hasta 6D, esto está al revés, no, debería estar al revés, D6, F6, S5, etcétera. Y bueno, y el tour sería, por ejemplo, si el caballo empieza acá, podemos venir acá, luego aquí, luego regresar aquí, aquí, pero ya aquí no podemos venir porque aquí empezamos. Entonces queremos buscar algún camino de modo que recorramos todo el tablero sin pisar dos veces la misma casilla. Eh, el objetivo es encontrar al menos una secuencia de movimientos que nos permita hacer eso. Y bueno, algunas sugerencias, empezar a pensar cómo representar el tablero y sus posiciones, qué funciones conviene escribir para describir el movimiento del caballo y qué estructura de datos podemos usar para guardar el recorrido que va haciendo el caballo por el tablero. Eh, no sé si ya se habían dado cuenta, pero esto se va a resolver con recursividad. ¿Por qué? Porque estamos en esta casilla y nos estamos haciendo la pregunta, bueno, ¿hasta dónde puedo ir de esta casilla? Ya sé que hay algunas que están marcadas porque ya pasé por ahí y otras que no. Puedo ir hasta estas en principio, pero quizás algunas ya están marcadas. Entonces, tengo, no sé, ponerle que pasé por todas estas, entonces tengo estas de acá a las que puedo ir. Y luego de eso, cuando llegue a cada una de ellas, me hago la misma pregunta. Entonces, esto está planteado, básicamente es una pregunta que puede ser planteada fácilmente con recursividad, ¿no? La recursividad nos permite resolver preguntas de ese tipo, como que tenemos una situación, estamos en un estado, nos preguntamos cuáles son los posibles siguientes estados y en los siguientes estados nos vamos a hacer la misma pregunta, básicamente. Por ejemplo, en el problema de Fibonacci, si lo recuerdan de la secuencia de Fibonacci, para calcular el enésimo número de Fibonacci, necesitamos el n-1 y el n-2. Pero para cada uno de ellos vamos a necesitar también sus respectivos n-1 y n-2. Así que esto nos permite, digamos, hacer una sola función que hace lo mismo para todos los casos, porque en cada caso siguiente dependemos de... o sea, nos hacemos la misma pregunta que nos hacemos en un caso, ¿no? Otra cosa que tenemos que tiene que tener un problema recursivo es un caso base bien definido. En el caso de los números de Fibonacci, sabemos que el número de Fibonacci, el ceroésimo y el unoésimo, son uno y uno respectivamente. Entonces ya ahí tenemos un criterio para detenernos, si no seguiríamos infinitamente haciendo la recursión. Acá con el caballo tenemos que, bueno, si en algún momento no tenemos más ninguna casilla a la que ir, por ejemplo, si ya todas estas casillas, si hubiésemos llegado aquí, habiendo recorrido todas estas casillas, entonces no podemos seguir y ya ahí se terminó. Y el otro caso es el caso de la victoria, digamos, en que, en que no tenemos ninguna otra casilla a la que ir porque precisamente ya las visitamos todas, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos a ir un poco a la implementación. Bueno, igual, primeramente vamos a responder una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos describir el movimiento del caballo y guardar el recorrido que se ha venido haciendo? Bueno, para eso podemos hacernos una variable que sea el tablero, que el tablero va a ser entonces un arreglo bidimensional, o sea, va a ser un arreglo de ceros, o sea, de 8 por 8 ceros, ¿no? Entonces voy a decir que es 0 for nada in range 8 y esto lo vamos a repetir también 8 veces, ¿no? Eh, for nada in range 8. Si imprimimos el tablero ahí, entonces vamos a ver que... Ajá, ahí tenemos el tablero de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, son 8. 8 por 8.
Eso lo que nos va a permitir es poder decir en algún momento, bueno, tablero en 0 en 0 es igual a 1. Si empezamos, por ejemplo, en la casilla 1, el movimiento, ¿no? Entonces ya que tenemos el tablero donde vamos a guardar la posición, podemos definir la función esta del tour. ¿Y qué va a tomar esta función? Bueno, va a tomar la posición en la que estamos. Va a tomar entonces un x, que es un entero, y un y, que es un entero también. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos tenemos que hacer la pregunta de dónde puedo ir. Y cada vez que encuentre un lugar a donde puedo ir a ese lugar. Ir a ese lugar es el equivalente a hacer tour en las nuevas posiciones, ¿no? Entonces, primero, para responder del dónde puedo ir. Una cosa que podemos hacer para facilitarnos un poco la vida es hacernos aquí una lista de los diferentes movimientos, ¿no? Entonces digamos que los movimientos van a ser sumar 1 en X y 2 en Y, o sumar 1 en X y menos 2 en Y, o restar 1 en X, 2 en Y, o restar menos 1 en X, menos 2 en Y, y lo mismo al revés, ¿no? 2 y 1, 2 y menos 1, menos 2 y menos 1. Había empezado por los positivos primero, sí. Y menos 2 y menos 1. Entonces esos son los 8 posibles movimientos. El dónde puedo ir entonces sería acá un for. Aquí podemos decir for de x de y in mob. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la nueva posición, el nuevo x sería x más de x, y el nuevo y es y más de y. Antes de ir a esa nueva posición, bueno, primero tenemos que comprobar si esa posición cae dentro del tablero y si esa posición no ha sido visitada antes. La forma en la que puse acá el tablero, lo inicialicé todo en 0, para que en cada movimiento que hagamos que sea válido, ponerle o sea, el número de movimiento que es. Por ejemplo, si empezamos en 1, digo, en la primera casilla vamos a poner aquí 1, después aquí 2, 3, 4, 5, 6 y así. Entonces, si vamos a ir a una casilla que tenga un número diferente de 0, sabemos que ahí no podemos ir. Así que bueno, primero vamos a ver aquí entonces si en x es mayor o igual a 0 y nx es menor que 8 y ni es mayor o igual que 0 y ni es menor que 8 y ahora vemos lo de la posición, si tablero en nx en ni es igual a 0, entonces ahí es que podemos ir a la nueva posición. Para ir a esa nueva posición, lo que podemos hacer es marcar el tablero de esa nueva posición a la que estamos yendo. Tablero en nx en ni es igual a la posición en la que estoy ahora más 1, ¿no? Sería tablero en x en y más 1. Y entonces ahora me voy y entro recursivamente a hacer el tour en nx en y. Entonces con eso ya tengo el movimiento recursivo del caballo en todo eso, ¿no? Ahora,
¿cuándo se detiene esto? Esto o no se detiene nunca o no está bien claro cuándo se va a detener esto. Tenemos que poner la condición esta, la condición base, ¿no? La condición base es que hayamos llegado al movimiento número 64. O sea, si nos fijamos aquí que si tablero en X, en Y, es igual a 64, entonces ya terminamos. Si no, tenemos que seguir. Seguimos buscando. Bien. Entonces, por la forma que implementé esto, inicialmente voy a tener que decir que la posición inicial, ponerle el número 1 a la posición inicial, decimos que tablero, por ejemplo, vamos a empezar de 0, 0, tablero en 0, 0 igual 1, y vamos a hacer el tour a partir de 0, 0. Y entonces ahora voy a imprimir el tablero, que debería haber una forma más bonita de imprimirlo. Vamos a decir por cada columna, digo por cada fila en tablero, print esa fila. Vamos a ver si es verdad esto o si no. Ok. Bueno, al parecer esto completó, ¿no? Nos dice que el movimiento es así. De aquí a acá, de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a aquí y así sucesivamente. Bueno, llegó al 64. Supongo que sí, no veo ningún 0. Y no veo el 64 tampoco. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo, no lo veo. Vamos a ver si está. No está el 64. ¿Por qué no está el 64? ¿Será que esto no tiene 64 casillas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, tiene 8. Tiene 8. Debe haber alguna repetida por acá. Claro. Claro, ¿qué pasa? Hay un error aquí. Hay un error aquí y es que cuando nos metemos en esta, por ejemplo, estamos en esta posición y tenemos dos opciones. Podemos ir acá o acá. Estamos entrando en la primera y diciendo que este es el 2 y cuando termina de hacer toda la recursividad y se llena todo y regresa, vuelve a esta de acá y empieza a marcar esta como 2 y todo lo otro estaba seguía estando marcado como lo anterior y no con ceros. Entonces lo que tenemos que hacer es, después de hacer el tour este de aquí, volver a marcar el tablero como estaba. Decir que tablero en NX en NI es igual a 0. Ahora, igual si hacemos eso, siempre va a pasar que el tablero va a terminar siendo 0, ¿no? Claro, y nunca vamos a llegar a ningún lugar. ¿Por qué? Aquí esta función debería entonces retornarnos un booleano que nos diga si llegamos al final o no. Esta función entonces, si llegamos al número 64, vamos a decir return true. Y si no, si llegas hasta el final y no hiciste esto, vamos a decir return false. Y al contrario aquí también decimos que si el tour en el nuevo, o sea, en las nuevas posiciones, es porque llegó al final y hizo el tour completo. Entonces, si ya hizo el tour completo, como nos interesa solo uno de los tours, decimos aquí return true. Si no, tenemos que seguir en las próximas iteraciones a ver si en alguna de ellas completa.
Y si, claro, precisamente si no hizo el tour, es que tenemos que retornar esto a la posición que tenía antes. Y si se pasan todas las iteraciones y nunca hace return nunca ninguna de esas fue true, entonces hay un return false aquí porque nunca se cumplió. No, me gusta más así. Ok. Vamos a ver esto. Python tour. Se está demorando. Hmm. Ok, tiene pinta de que debe haber algún problema ahí. No debería demorar tanto. Hmm. Ok, no. Vamos a detener esto y fijarnos qué está pasando. A ver, ¿está bien esto? Sí. 1, 2. O sea, esto va a ser. Estamos empezando acá, ¿no? El X es esto y es esto. 1 y 2 nos lleva acá. 1 y menos 2 nos lleva acá. ¿Está bien? O sea, sería 1 y 2. 1 y menos 2. Menos 1 y 2. Menos 1 y menos 2. 2 y 1. 2 menos 1. Menos 2. 1 menos 2 menos 1. Esta parte de acá está bien. Es lo del tablero. Bueno, vamos a hacer otra de las recomendaciones y es que empezar por un tablero de 6x6, ¿no? A ver si vamos a poner n igual 6 y aquí vamos a reemplazar esto por n. Vamos a ver. Ok, sí. También tenemos que reemplazarlo acá. Y aquí. De x de y, la nueva posición está bien. Esta nueva posición tiene que ser mayor o igual que 0, menor que n. Mayor o igual que 0, menor que n. Y comprobamos que esta nueva posición tenga un 0. Ok. Y entonces a esa nueva posición le asignamos el índice en que estamos más 1. Y decimos que si llega por ahí, entonces directamente aquí retornamos return true. Y si no, volvemos a decir que el tablero en esa posición es igual a 0. Y seguimos con la próxima iteración. Si nunca se cumple nada de esto, return false. Ok. No hay ningún problema ahí, pero vamos a ver qué está pasando. Podemos para eso hacer acá un print xi. A ver qué está haciendo esta función. Al parecer se está metiendo en un ciclo, ¿no? 5, 0, 5, 0, 5, 0. Esto está mal. De 5, 0 va a 1, 0. Esto está definitivamente mal.
Em, ¿Por qué? Mm, Vamos a ver. em, claro, bueno, aquí nunca se iba a tener porque no es 64, no es n por n. Es lo que tenemos que hacer. De todos modos, ese no debe ser el problema. Ah, pues sí terminó, ¿no? 6 por 6 es 36. ¿Está el 36 por ahí? Sí, aquí está. Ok. Entonces vamos a ver si este está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Ok. Bueno, con el 36 funciona. Debería funcionar aquí con n igual 8 también. Lo que quizás demora bastante más. O quizás no hay ningún camino eh, con 8 casillas empezando por 0, 0, ¿no? Eh, si no se encuentra ninguna, habría que empezar luego por el... eh, habría que empezar por todas las demás. Comprobar. Bueno, vamos a detener esto un momento y vamos a ver la otra parte del problema en realidad. Vamos a seguir con n igual 6 para que esto termine en algún momento. Porque la otra parte del problema no solo nos interesaba ver el recorrido y ponerlo así en esa estructura que hicimos, sino directamente dar el camino en la anotación esta, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Eh, bien, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacernos una lista donde pongamos las posiciones que, que fueron... eh, digamos que fueron de uno de los caminos correctos de eso, ¿no? O bien podríamos agarrar también el tablero y buscar cuál es la posición que tiene el 1, cuál es la posición que tiene el 2, cuál es la posición que tiene el 3. Pero eso es bastante poco eficiente, porque para cada una vamos a buscar por todo el tablero. Lo que podemos hacer acá es definirnos, por ejemplo, este arreglo que sea, por ejemplo, el camino. Es un arreglo vacío. Y entonces aquí decimos que si el tour este funcionó, vamos a camino a agregarle esas nuevas posiciones, ¿no? Esas posiciones se las vamos a pasar como nx, ni. Y luego al final de todo esto, vemos aquí que sí, el tour este se llegó a completar. Claro, todo esto si este tour se completó. Si no se completó ese tour, no vale la pena hacer esto, ¿no?
si ese turno se completó, podemos poner acá un else y decimos que es imposible. Pero bueno, ya sabemos que para 6 al menos sí se cumple. Y si se completó con esto, podemos decir también, podemos agregarle el 00 este, que nunca se lo haremos. Ok, sí. Podemos decir entonces aquí camino.append. ¿Cómo es? 00. Entonces ahí podemos, además de imprimir el tablero este, podemos también imprimir el camino, ¿no? For xy in camino. Podemos imprimir o lo podemos imprimir directamente podemos imprimir directamente el camino, ¿no? Print camino. Aquí está, ¿no? O sea, lo estamos haciendo al revés, ¿no? Empezamos acá y terminamos acá. Pero si el camino se cumple en una dirección, se cumple en la dirección opuesta. Para llegar a el otro que nos queda es llegar a la anotación esta de la anotación aritmética esta de F6 y tal, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es convertir F, o sea, la X en las letras estas de 0 a... digo, de la A a la G, creo que es, ¿no? Una forma sencilla de hacer esto sería, por ejemplo, definir un string que sea letras, que es A, B, C, D, E, F, G, H. La H es la última. Y entonces aquí podemos usar esto que habíamos hecho acá, imprimir cada letra de esta de la siguiente forma, ¿no? Podemos imprimir acá, para la X decimos letras en X y luego imprimimos la Y. Y aquí como separador voy a poner, como separador no, como end, voy a poner un espacio solamente, o una coma y un espacio. ¿Qué pasó? Aquí hay que poner un in. Bien. Ok, esto hace el camino y no, nos lo dice así, ¿no? A 0, claro, a 0 no, a 0 está mal. Aquí ahí tendríamos que agregarle 1. Y más 1. También vamos a poner un fin de línea aquí. Que aquí no tenía. Le agregamos ese fin de línea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Podríamos revertir esto, ¿no? In camino reverse. Reverse. No. Reverse set. ¿Puede ser? Sí. No. Era reverse set. Y así nos sacamos el toque de que no empieza por el principio. Ok, ¿qué hice aquí? Hice algo mal. Claro. Hice esto para todas las... ok, aquí no. Sí. Ok, ahora sí. A1, B3, C5 y así sucesivamente. Y termina en A6, que es por acá arriba. Bien. Bueno, casi bien.
casi bien porque todavía no nos ha dado para 8. Pero bueno, para 8 básicamente lo que tenemos es que esperar más tiempo. Bueno, más allá de lo del número 8, falta algo acá. Y es que podríamos meter toda esta lógica dentro de una función. Porque si lo único que nos interesa es obtener este tour, podemos meter todo esto en una función. Por ejemplo, vamos a llamarle getTour. Y esto lo que nos va a devolver entonces es precisamente una lista, por ejemplo, una lista de string que nos dé el tour tal cual es. Y podemos meter todo esto acá. ¿Qué dice acá? Function with declare runtime. Ok, sí, porque no está retornando nada, está bien. Y por ejemplo, podríamos poner acá, hacernos esa lista, que es la respuesta vacía. Y acá en lugar de imprimirlo, vamos a decir ans.append esta cosa que creamos. Esto no necesitamos esto. Y acá, y bueno, y vamos a retornar eso. También en el caso de que puede que el tour no exista, entonces podemos aquí poner none. Porque en caso de que no exista el tour ese, si, o sea, aquí dijimos que sí, ok, aquí dijimos si el tour existe, entonces haz esto y retorna esto, está bien, esto lo podemos meter acá adentro. Y si no, podemos entonces decir retornas none, en lugar de retornar una lista vacía. Tiene más sentido. Y acá este 6 lo podemos meter como un parámetro de esta función, ¿no? Esto va a ser un n, que es un entero. Por defecto vamos a decir que sea 8. Aunque con 8 no hayamos obtenido la respuesta. Y entonces después aquí vamos a decir que si el nombre de esto es main, o sea, si estamos ejecutando este archivo, eso es algo de lo que no se tienen que preocupar si lo hacen acá en Jupyter, ¿no? Bueno, en realidad en el archivo este tampoco. Podríamos poner estas cosas dentro, fuera simplemente, pero es una buena práctica. Si hacemos eso, entonces vamos a decir getTour. Aquí no le voy a pasar nada, es más, si le voy a pasar 6 para ver si está funcionando ese último cambio que hice. Y voy a imprimir esto. No, ¿qué hice? Voy a imprimir esto. Vamos a ver. Y más o menos. Aquí faltó algo, es que esto sobra. Ok. Ahora sí. Entonces, esta función también, en lugar de probar siempre con el tablero en esta posición, aquí en realidad lo que deberíamos hacer es hacer un for por todas las posiciones, ¿no? For x0 in range n y for y0
in range n también. Hacemos toda esta lógica de acá. Donde en realidad aquí tenemos x0, aquí tenemos y0, aquí lo mismo, x0, y0, aquí también, y ok, si se cumplió esto, hacemos el return. Si no, empezamos de nuevo con las otras posiciones. Y si en ninguno de esos puntos, con ninguno de los comienzos obtuvo un lugar, entonces ahí sí hacemos return none. Vamos a probar. Con 6,6 sabemos que sirve para x igual 1. Digo, para la posición inicial 0, 0. No sé, probemos para 4. Para 4 no existe ningún camino, por ejemplo, que se pueda hacer eso. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. 6. Y aquí me trabé. Probemos para 7. Mira, para 7 sí. Hay uno que empieza de nuevo por A1. Y para 8 de nuevo que se nos estaba demorando un montón. Corto aquí y si en algún momento llega a completar, lo agrego en el vídeo. Bueno, después de mucho procesar, no llegó nunca a una solución. Así que vamos a intentar hacer algo, que es aplicar esta regla heurística, que nos dice básicamente, aquí lo que estamos haciendo es que vamos a cualquier camino que sea posible ir, ¿no? Esta regla heurística de Warnsdorf nos dice que si tenemos varios lugares a los que podemos ir, vayamos primero a esos lugares que tienen menos lugares a los que ir a partir de ahí, ¿no? Tiene como que tiene sentido esta heurística porque entonces nos terminaría cortando los caminos más rápidos, ¿no? Así que básicamente lo que tenemos que hacer es en esta parte no solo chequear esto, sino chequear todos los lugares a los que podemos ir, hasta cuántos lugares podemos ir a partir de esos, y entonces ahí ordenarlos y empezar de menor a mayor. Voy a sacar esto porque es demasiado blanco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacernos acá una listita de posibles lugares. Una lista vacía que, bueno, primeramente esto aquí lo voy a comentar. Este de aquí también. Y entonces, aquí voy a llenar esta lista, ¿no? Voy a decir post append. Entonces, nx, ni. Ahora, para cada una de esas, voy a decir entonces que for nx, ni, bien podría hacerlo acá dentro lo mismo, ¿no? Sí, no tiene sentido. Aquí mismo. A partir de esta nueva posición vamos a hacer nuevamente revisar sus 8 posibles destinos, a ver cuáles de esos están marcados, cuáles no. Y entonces ahí hacer un conteo, ¿no? Aquí vamos a poner dec de degree, o sea, grado en inglés, que el grado nos dice cuántas conexiones tiene, ¿no? Y un grafo general. Vamos a hacer entonces que para cada dx de i in mob
vamos a hacer esta misma condición. Vamos a pegarla acá. Bueno, esta misma condición más o menos. Aquí tenemos que calcular un nuevo nx. Sería, por ejemplo, podemos copiar esto aquí. Y aquí le vamos a llamar nnx, nni, que es nx más dx, ni más di. Aquí vamos a llamarle ndi para no confundirnos con los otros de fuera. Y entonces aquí, si nnx es mayor o igual que 0, nnx menor que n, nni, nnx, nni. Bien, si todo eso se cumple, entonces, ok, estamos bien ahí. Si todo eso se cumple, entonces decimos que aumentamos un grado el grado de este nxni. Y entonces ahora, fuera ya de este for, vamos a decir que pos, vamos a agregarle con append, vamos a agregarle una tupla que va a ser que tiene que tener el nuevo x, el ni, el nuevo y también el grado para ordenarlos por ese grado, ¿no? Entonces vamos a poner primeramente el grado, después nx y ni. ¿Por qué? Porque entonces ahora podemos decir pos sort. Claro, sort hace, no estoy seguro que sort ordene en el lugar. Vamos a comprobar eso. Vamos a decir, por ejemplo, a es igual a 1 a esto de acá, y vamos a decir a.sort. Bien, sí. Orden en el lugar. Así que podemos decir esto.sort. Bien. Y entonces ahora vamos a hacer esto. Pero vamos a decir entonces for. No nos interesa el grado, si el nix y el ni en pos. Y entonces aquí aplicamos esta lógica de acá. Vamos a... Y vamos a ver si esto funciona. Python tour. Wow. Wow. Ok. Si esto está bien, es una locura, ¿no? Como se demoraba infinito sin esta heurística y con esta heurística es instantáneo. Eso, o sea, demora... Lo que demora es esto. 0.01 segundos. 0.03 en total. Wow, una locura. Podemos... A ver, esto sería... A1, B3, A5, B7, D8, bueno, y así sucesivamente termina en H5. H5 es H5 por acá. Vamos a creerle. Entonces, bueno, este sería el problema completo resuelto. Les voy a dejar el enlace al código este en algún lugar, ahí en la descripción. Así que nada, eso. No se esperen igual en un examen que, que se les pida hacer estas cosas si no se les explican, ¿no? Nadie es adivino y quizás si es para un trabajo práctico y eso sí, como que tienen la opción de ir a Wikipedia e investigar otras cosas que se hacen. La idea es que nunca copien las cosas, pero sí que puedan aprender cómo otra gente ha resuelto el problema. Pero bueno, en contexto de un examen, si es necesario hacer algo así, se explicará en el código digo, en el texto de la pregunta. En fin, hasta ahí.
Ya saben, cualquier pregunta en los comentarios del video o por el Classroom.